Buenas tardes, profe. Van entrando más compañeros, así que esperamos un minuto más y empezamos. ¿Cómo van con los prácticos? Bien. ¿Ahí? Sí, profe, ahí vamos. El de muestreo, profe, es un poco, por el momento, un poco más fácil lo que es más teórico al principio. Sí. El de probabilidad, ese sí todavía no lo agarré porque para leer bien el artículo y creo que ese va a costar un poquito más. Pero bueno, con el muestreo vamos bien. Bien. Igual recuerden que el parcial es el 17, creo, ¿no? Dentro de La otra semana, profe. De la que viene a la otra. Sí. Así que bueno, ahí vamos a ver. Todavía no pensamos cómo vamos a hacer el parcial, pero alguna idea hay. Bueno, ok. De todas formas hay que esperar. A ver Sí, cómo ese le iba a preguntar. Sí, va a ser acá por la plataforma, no por Zoom, sino por la plataforma de la facultad, por Moodle. Y seguramente van a tener que hacer ejercicios y demás. Y se les va a dar ahí unas opciones para completar y llenar. Uh-huh. Hoy nos toca ver otro tema, porque bueno... distribución normal, ¿verdad? Hoy vemos distribución normal, no sé si alguno ya leyó algo, pero tiene una introducción donde vamos a ver un poco sobre las características que tiene la distribución. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver algo que acostumbramos en la cátedra, usar unos casos de la distribución normal que particularmente a mí no me parece que sea la mejor forma. Es una ayuda, sí, pero la mejor forma de resolver los problemas es pensando qué es lo que uno necesita y qué información tiene disponible y de esa forma poder calcular probabilidades, ¿sí? Recuerden que dijimos que probabilidad era como la base para todo lo que vamos a ver en el resto de la materia, porque está muy inserto, ¿no? en todo lo que vamos a ver en el cálculo de probabilidad y demás. Bueno, yo creo que no va a entrar nadie más, que lo que vamos a hacer es empezar, pero quiero pedirles paciencia, que últimamente mi computador anda medio bastante mal. Un segundo. No sé si es la conexión también, o qué. ¿Ahí lo ven? No sé si ven. Ahora sí. Vamos a... En realidad, ustedes la conocen como distribución normal, pero la verdad es que no se llama distribución normal el tema, sino que se llama distribuciones de probabilidades teóricas, y entre una de las distribuciones de probabilidades teóricas está esta que se llama distribución normal, que es la única que vamos a ver, pero vamos a mencionar otro tipo de distribuciones de probabilidades teóricas solamente para que sepan que existen, que depende del tipo de variable, el tipo de distribución de probabilidad teórica que puede seguir. Cuando hablamos de variables aleatorias, vemos que dentro de esas variables aleatorias los valores surgen asignando números reales a los resultados de un experimento aleatorio. ¿Se acuerdan que un experimento lo nombrábamos como cualquier tipo de actividad que nosotros hacíamos para poder predecir un evento? Y acá tenemos un ejemplo de un experimento aleatorio donde vemos que se desea seleccionar 3 pacientes en un centro de salud, donde los pacientes son, bueno, clasificados, digamos, según el sexo. Y entonces vamos a definir el espacio muestral que veíamos en probabilidad, ese valor de S. Y en este caso, yo quiero saber si se acuerdan, perdón, lo que pasa es que no me sale, oye, sería,
hablar con ustedes. ¿Se acuerdan lo del diagrama del árbol que vimos en la clase de probabilidad? Que decíamos que podíamos nosotros, a partir del diagrama del árbol, poder establecer cuál era el espacio muestral, y lo que les quiero mostrar es justamente eso. Yo voy a salir un ratito de esto. No sé qué es lo que está pasando con mi computadora, pero no sé si me ven ahí, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero decíamos que queríamos seleccionar 3 personas al azar de un centro de salud donde la variable era sexo, y entonces si yo selecciono a una persona al azar primero, podría ser hombre o podría ser mujer, ¿sí? Si voy a seleccionar la segunda persona al azar, la segunda, si la primera fue hombre, la segunda puede ser hombre y la segunda puede ser mujer. Si la primera fue mujer, la segunda podría ser hombre y la segunda podría ser mujer. Si voy a seleccionar la tercera persona y la primera fue hombre, la segunda fue hombre, la tercera podría ser hombre o podría ser mujer. Y de la misma forma para cada una de las combinaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un diagrama del árbol, la que nos ayuda a poder definir, en este caso, el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral estaba compuesto por puntos muestrales, y los puntos muestrales es la combinación de todas estas personas que yo elegí, porque yo quería elegir 3. Entonces, un punto muestral sería que sean los 3 hombres, otro punto muestral que las 2 primeras sean hombres, y la tercera mujer, y así con cada uno, ¿sí? Hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, No, pero hacer primero la tarea, bueno. mujer, hombre, y mujer, mujer, mujer. Entonces, de esa forma, vemos que tenemos un punto muestral, otro punto muestral, y todos los puntos muestral me forman el espacio muestral. Bien, eso es lo que se hizo en esta presentación. Y otra vez se me fue. Ahí. Un segundo. Entra gente y se desactiva mi máquina. Ahí está. Entonces vemos que los resultados posibles están definidos en este espacio muestral, donde los acabamos de hacer acá en el pizarrón, y vemos que estaban compuestos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 puntos muestrales, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que una variable aleatoria le podemos asignar un valor real, entonces fijemos acá que la variable es el número de hombres. O sea, queremos saber el número de hombres. Entonces el espacio muestral estaba compuesto por estos puntos muestrales, y vamos a ver que en este caso, al ser todas mujeres, el número de hombres es 0. En estos vemos que hay un hombre para cada punto muestral, 2 hombres para cada punto muestral, y en ese caso, en el último, hay 3 hombres en ese punto muestral. Un segundo que sigo aceptando, compañero. Además, vamos a ver que a cada resultado de un experimento le corresponde uno o solo un valor numérico de la variable aleatoria, ¿sí? O sea que a cada resultado le vamos a asignar un solo valor numérico. No pueden tener 2 valores numéricos, ¿sí? Por eso fíjense que cada uno tiene un valor numérico dependiendo de la variable. En este caso, número de hombres. Vamos a seguir aceptando. Y vamos a ver que en este caso es un suceso simple, porque está compuesto por un punto muestral
en estos dos casos, donde están hombre en una oportunidad o hombre en dos oportunidades, son sucesos compuestos, porque está compuesto por más de un punto muestral, y en el último caso es un suceso simple, porque está compuesto por un punto muestral. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de sucesos, podíamos decir que podrían ser simples o compuestos? Simples cuando el suceso era igual a un punto muestral, y compuesto cuando tenía más de un punto muestral en el suceso. ¿Cómo calculo probabilidad de cada valor, ¿no?, de esa variable aleatoria? Y entonces ahí es donde nosotros vemos que la probabilidad de que la variable x tome el valor 1 se calcula como la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos que componen ese único hombre, ¿sí? O sea, yo quiero que tome el valor 1. Entonces tenemos que sumar las probabilidades de todos esos puntos muestrales que formaban ese suceso compuesto. Cada valor de la variable aleatoria es un suceso simple o compuesto, al cual le corresponde una probabilidad. Entonces acá vamos a ver que cada valor de la variable lo vamos a denotar con x sub i, ¿sí?, valor de la variable, y la probabilidad, ¿sí?, que le corresponde es pi, ¿sí?, es probabilidad de un valor determinado de la variable. ¿Para qué nos ponemos a asignar, ¿no?, un valor de probabilidad a cada valor de la variable? Es una de las preguntas que generalmente nos hacemos, y esto es lo que nos permite conocer qué tipo de distribución de probabilidades tiene una variable, y entonces con la asignación de estas probabilidades podemos construir. Ahora, ¿qué es una distribución de probabilidades? Según la teoría dice que es cualquier regla o mecanismo que nos permita determinar la probabilidad de que la variable aleatoria, cualquiera sea que nosotros estemos estudiando, tome cada uno de los valores posibles que pueda asumir esa variable, ¿sí? Esto es muy teórico, después lo vamos a ver un poco más práctico. Esas reglas o mecanismos pueden ser fórmulas, gráficos, tablas, ¿sí?, más o menos de esa forma uno puede ver una distribución de probabilidades, y la forma más simple que vimos es en tablas de frecuencia, que vemos que teníamos, por ejemplo, acá dice número de crías, porque es una tabla con la que yo trabajo en ciencias naturales, pero van a ver que el número de crías hace referencia a una especie obviamente no humana, y lo que ven acá es que tenemos los valores que puede asumir la variable, y esos valores que pueden asumir las variables, nosotros en una tabla de frecuencia calculábamos frecuencias relativas. Esas frecuencias relativas son las probabilidades que pueden asumir cada uno de los valores de la variable. O sea que es una forma en tablas que podemos representar esa distribución de probabilidades, y otra es a través de un histograma, fíjense, donde tenemos acá el porcentaje de grasa en leche, y acá tenemos la frecuencia relativa de ese porcentaje de grasa en leche, y vemos cómo es la distribución de las frecuencias, ¿sí? Por eso se llama distribución de probabilidades. Dice acá que la función o la fórmula que se utiliza para calcular una probabilidad se denomina función de probabilidades y se denota como f de x sub i, que es la probabilidad de que la variable x tome algún valor, ¿sí? Todo esto es conceptual, chicos, no se asusten, no es tan complejo como parece, pero sí es necesario que se los mencione como para que vamos agarrando algunos términos. Sí es necesario que nosotros podamos usar bien la terminología para poder hacerlos prácticos. Les va a resultar mucho más fácil una vez que empiecen a usar bien todos los términos de probabilidad. Acá, en esta parte, van a ver que el conjunto de todas las probabilidades para cada valor de la variable me va a armar una función de probabilidad o distribución de probabilidad, ¿sí? O sea que si juntamos todo, lo que vamos a tener es esa curva
o esa función de probabilidad. Lo que dice es que una función definida para los valores de una variable aleatoria continua es una función de densidad, o sea, de densidad de probabilidad, y si se verifican, bueno, las siguientes condiciones. Y acá lo único que dice es que la probabilidad de que X tome valores dentro de un intervalo cuyos límites son A y B. ¿Qué quiere decir acá? Es que en una variable cuantitativa continua, lo que vamos a calcular son áreas o son superficies. Y esas probabilidades están relacionadas a esa superficie. Fíjense que acá habla de integrales, antes se hacían así esos cálculos y gracias a Dios ya no se hace. ¿Por qué? Porque, bueno, avanzó la tecnología y también empezaron a aparecer más ayudas y bueno, y eso nos simplificó el trabajo. Y dijimos que podíamos representar de manera gráfica esa distribución de probabilidades, y lo que teníamos era un polígono de frecuencia, como vemos acá, y resulta después en una curva más suavizada, que es lo que se llama acá una distribución de frecuencia, ¿sí? Está solamente más suavizado, es el mismo, pero lo suavizaron para que quede un poco más lindo y se entienda qué tipo de distribución tiene la variable. El área comprendida debajo del polígono, ¿sí?, entre los valores A y B que decíamos, es equivalente a la probabilidad de que la variable tome los valores que están entre A y B. Eso es lo que dice acá, o sea que volvemos a lo que dijimos antes. Una probabilidad es una frecuencia relativa, y esa frecuencia relativa es un cálculo de área, de un área que está debajo de la curva, ¿sí? Esta es la curva suavizada, y lo que está en negro es un área, y esa es la frecuencia relativa de encontrar esos valores entre A y B, y eso es la probabilidad entre A y B. Vamos a ver que el área comprendida por debajo de la curva, ¿sí?, y por encima del eje de las X, esto que está en rosa, tiene en todo su esplendor ahí una probabilidad igual a 1, ¿sí? O sea que la probabilidad o el área que está debajo de la curva es igual a 1. El área que queda por encima de un punto, ¿sí?, de un solo punto, o sea, de que X sea, supongamos que hablábamos de el número de hombres. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1. Si yo digo la probabilidad de que X sea igual a 1, esa probabilidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay área, ¿sí? El área, recuerden que las probabilidades que calculábamos para una variable aleatoria continua eran cálculos de superficie. Si es un solo punto, no tenemos superficie, entonces su probabilidad o la probabilidad de que ocurra ese suceso es igual a 0. Las medidas de resumen correspondientes a las variables aleatorias son parámetros. En este caso vamos a llamar parámetros, y los parámetros más importantes para una distribución de probabilidades para una variable aleatoria son la esperanza y la varianza. La esperanza es quien dice o describe la localización de los datos, y la varianza describe cuál es la variación de esos datos. Es lo que nosotros llamábamos antes media aritmética poblacional y varianza poblacional, ¿sí? Entonces, la esperanza matemática es la media. Y como hablábamos de un parámetro, esa varianza se expresa con la letra mu, ¿sí? Perdón, es esperanza, es la media aritmética. Es el promedio ponderado de todos los valores de la variable con sus probabilidades como ponderación, ¿sí? O sea, se pondera. Ponderar es asignarle un peso a cada valor de la variable. Y bueno, nos quedan 10 minutos, después seguimos igual. Vamos a ver que la esperanza tiene las mismas propiedades que la media, ¿sí?, para una variable aleatoria continua. O sea que significa lo mismo. Y la varianza, como decíamos antes, era en realidad
decíamos que eran, ¿se acuerdan? Todos los desvíos que había o la diferencia que había entre cada valor de la variable elevado al cuadrado dividido el n-1. Acá es lo mismo, ¿sí? La esperanza o la varianza es la esperanza de los desvíos al cuadrado de los valores de la variable con respecto al valor esperado. O sea, qué tan parecidos o no son con respecto al valor promedio que uno tiene poblacional. Y ahí tenemos cuál es el valor de la variable, cuál es el valor esperado elevado al cuadrado, ¿sí? Acá vamos a ver que, vamos a decir que las variables aleatorias pueden ser definidas a partir de los resultados de un experimento, y entonces vamos a tener distribuciones empíricas. Pero también pueden ser determinadas a partir de consideraciones teóricas o funciones matemáticas que cumplen con propiedades de alguna distribución de probabilidad, y ahí aparece esto de distribuciones de probabilidades teóricas. Pueden tomarse como modelo, y entonces decimos ¿qué es un modelo?, ¿no? Y un modelo es una representación simplificada de la realidad, y entonces a partir de estos modelos podemos explicar o describir algún comportamiento de una variable de interés, podemos realizar predicciones, podemos calcular probabilidades asociadas a los valores de la variable, ¿sí? O sea que es necesario, ¿sí?, nosotros poder generar ese modelo simplificado, ese modelo matemático que nos ayude a predecir, a describir, a calcular probabilidades. Y cuando hablamos de distribuciones de probabilidades teóricas, vamos a ver que hay una clasificación, y esto es lo que le decía al principio, que vamos a nombrar todo o algunos de los tipos de distribuciones de probabilidades, pero vamos a trabajar con la distribución normal. Cuando la variable con la que estamos trabajando es una variable cuantitativa discreta, esa variable puede seguir tres tipos de distribuciones de probabilidades, que se llaman distribuciones de probabilidades discretas, que puede ser binomial, Poisson o hipergeométrica. Cada una tiene una serie de características que no las vamos a ver, pero cuando la variable es cuantitativa continua, van a seguir distribuciones de probabilidades continuas, y ahí tenemos otro tipo de distribuciones, que son la distribución normal, que es la que vamos a ver, T-student, que sí la vamos a ver más adelante, chi cuadrado, que es otra que también vamos a ver más adelante, y f de Snedeker, que no la vamos a ver, pero tienen que saber que existe, porque si el día de mañana tienen que hacer otro tipo de prueba estadística, al menos sepan que existen otros tipos de distribuciones de probabilidad. Entonces, para ver nosotros qué distribuciones de probabilidades, tenemos que ver cómo se define la variable, cómo se calculan las probabilidades de cada valor de la variable y cuáles son sus parámetros. Eso es necesario para poder calcular una probabilidad, ¿sí? Parámetros, dijimos, son valores necesarios para definir la distribución y calcular la probabilidad. Entonces, la distribución normal, que es la que vamos a conocer, o algunos ya la conocen, tal vez, o gaussiana, o de Laplace, ¿sí? Es la más importante en la estadística clásica, ¿sí? Hoy en día se dice que no importa qué tipo de estudios hagamos, cuando hacemos sucesivas muestras, muchas muestras, todo tiende a la normalidad, ¿sí? A tener pocos valores extremos y agruparse y tener esa forma de campana, o gaussiana, o distribución normal. Por lo tanto, es un modelo de distribución y muchas variables continuas tienen este tipo de distribución, como por ejemplo la longitud total del cuerpo, entre otras, ¿no? Hay muchas más. Quiero ver, vamos a admitir a sus compañeros. El porcentaje de grasa en leche, la longevidad promedio, la concentración de urea en sangre, ¿sí? Entonces, vemos que son variables cuantitativas continuas que tienen una distribución normal. O si hacemos una muestra muy grande, tienden a tener una distribución normal. Como les dije también, vamos a ver un poco las características que tiene
una distribución normal. Nos quedan 4 minutos. Y estas características que tiene la distribución normal nos sirve para poder entender lo que vamos a ver más adelante, porque vamos a hacer cálculos o vamos a predecir cuál sería un parámetro poblacional, o sea, vamos a estimar, y se hace mediante las propiedades que tienen este tipo de distribución. Vamos a ver que la distribución normal tiene una variación teórica que va desde menos infinito a más infinito, ¿sí? De menos a más. Es simétrica con respecto a su media, o sea que es una distribución simétrica. Explica que los valores situados en la misma distancia del valor medio por la izquierda, yo le voy a poner acá el puntero otra vez, por la izquierda o por la derecha tienen o le corresponde la misma probabilidad. O sea, la probabilidad de este sector que está medio naranja, rosa, no sé qué color hice, con este medio verde, celeste, no sé qué color es, tienen la misma probabilidad porque están situados a la misma distancia del valor promedio, ¿sí? O sea que tienen la misma área, la misma probabilidad. Vamos a ver que en una distribución normal, la media, la mediana y la moda son iguales. Después vamos a ver, ¿sí?, que el área debajo de la curva, que es lo que dijimos antes, y por encima del eje de las X, ¿sí?, como todas las densidades de probabilidades, el símbolo vamos a ver que es la probabilidad desde menos infinito hasta más infinito o hasta infinito es 1. O sea que toda el área debajo de la curva tiene una probabilidad igual a 1. Desde la media, o sea, el 50%, desde la mitad para la izquierda o desde la mitad para la derecha, ¿sí?, lo que van a tener es que hay una probabilidad del 50%, hay un 0,5 de probabilidad, ¿sí? Recuerden que una probabilidad se expresa siempre entre 0 y 1. Entonces vamos a ver que desde menos infinito hasta el valor de la media, la probabilidad es 0,5. Desde el valor de la media hasta infinito, la probabilidad es igual a 0,5. Si sumamos esas dos probabilidades, lo que vamos a tener es el área debajo de la curva que va desde menos infinito hasta infinito. Lo que hicimos ahí es cortarla a la mitad. Después van a ver que la distancia horizontal, ¿sí?, que hay desde el punto de inflexión de la curva hasta una perpendicular levantada sobre la media, es igual al desvío estándar. ¿Qué quiere decir? Acá hay un punto de inflexión. En teoría, esta curva está bajando, y acá cambia la forma de la que baja, y ese punto de inflexión, hasta donde se encuentra la perpendicular de la media, es el valor del desvío típico. Y vamos a ver que en una distribución normal, un desvío típico corresponde, ¿sí?, por debajo de la media y por encima de la media, corresponde o tiene una probabilidad de 0,68. Una media con dos desvíos típicos por encima o dos desvíos típicos por abajo, lo que tienen es una probabilidad de 0,95. Y esto es donde se usa mucho. Ya vamos a ver que después usamos mucho este 0,95 o este 0,99, ¿sí?, que es cuando tenemos tres desvíos típicos por debajo o tres desvíos típicos por encima de esa curva. Entonces, nosotros mediante esto vamos a ver que definimos los parámetros de la distribución normal van a ser la media y la varianza. La media está comprendida entre valores que pueden ser desde menos infinito a más infinito. Y el valor de la varianza va a ir desde 0 a infinito, ¿sí? Es un valor positivo. Distintos valores de media desplazan a la curva. Entonces, ahí van llegando. Bueno, vamos a ver que distintos valores
¿sí?, de la media poblacional desplazan las curvas en el eje de las X, y después dice que distintos valores del desvío típico determinan en mayor o menor grado el aplastamiento de las curvas, ¿sí? O sea, si es muy grande el desvío típico, van a ver que la curva va a estar más aplastada. Quiere decir que los datos son diferentes entre sí. Cuanto más parecidos son los datos entre sí, más apuntada va a ser la curva. Y acá tenemos un ejemplo de igual media, pero distintas varianzas, y ahí vemos cómo la varianza, cuanto más grande es el valor de la varianza, más aplanada es la curva, ¿sí? En este caso el valor de la varianza es menor que en el segundo caso que ven aquí. En este caso tienen igual varianza, o sea, el apuntamiento de la curva es la misma, pero lo que cambia es el valor de la media, y entonces hay un desplazamiento en el eje de las X, ¿sí? Se desplaza sobre el eje de las X y no de esta forma. ¿Cómo calcular probabilidades? Y ahora siguen entrando. Esperen. Vamos a ver si podemos terminar en estos 30 minutos toda la teoría. Así los dejo en paz. Antes se usaba una función integral, ¿sí? O sea, se aplicaba la integral de una función y en base a eso se calculaba la probabilidad. Después, por suerte, y era muy difícil, obviamente, aparecieron las tablas de la distribución normal estandarizada, y es lo que vamos a usar nosotros hoy en esta teoría, y después en las prácticas. Y después apareció algo mucho más simplificador, y mucho más ameno, y más lindo todavía, que es el uso de algún programa, algún software. En este caso yo puse usando Infostat, que es el software que utilizo, y es mucho más simple, todavía uno le carga los valores y nos da las probabilidades que queremos. Y entonces vemos que acá, cuando hablamos de una distribución normal estandarizada, ¿sí?, y acá van a ver que la variable, cuando hablamos de una distribución normal estandarizada aparece este término z, que es la variable aleatoria que tiene una distribución normal estandarizada, donde la media de una distribución normal estandarizada siempre va a ser igual a 0, y la varianza siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? La media igual a 0 y la varianza igual a 1. O sea que en una distribución normal estandarizada, la media es igual a 0 y la varianza es igual a 1. Y acá vemos, por ejemplo, ven un gráfico donde la media es igual a 12, ¿sí?, de esta variable x, sea cual sea, y tendrá algún valor de desvío típico, y bajo algún proceso de estandarización, que es lo que vamos a ver después, convertimos esa variable x, que podría ser, no sé, la edad de niños, donde el promedio era 12, la llevamos a una distribución normal estandarizada, donde el promedio ya no es 12, sino que el promedio es 0, y donde la varianza no es 5, por ejemplo, sino que la varianza es 1. Estandarizamos los datos. Cualquier valor promedio que tengamos con cualquier desvío, lo llevamos a una variable estandarizada donde la media es 0 y el desvío es igual a 1. Y a partir de eso nosotros vamos a calcular una probabilidad. Lo que vemos acá es que el área que está en azul es la misma área que está acá en azul o celeste, y tienen la misma probabilidad. Entonces, a partir de esta variable estandarizada, vamos a calcular la probabilidad de la variable de interés. Entonces, cada valor de z, ese valor de la variable estandarizada, nos dice a qué distancia está el valor de la media y
esa distancia se mide en número de desvíos estándar, ¿sí? O número de desviaciones típicas. Por ejemplo, si yo hago ese proceso de estandarización y me dice que z es igual a 1,3, lo que quiere decir es que el valor de la variable está a una distancia equivalente a 1,3 desviaciones típicas o unidades de desvío típico, ¿sí? Por encima del valor de la media. Si el valor de z es negativo, lo que nos va a decir es que el valor de la variable está 2,7 unidades de desviaciones típicas por debajo del valor de la media que nosotros tenemos. Eso lo vamos a ver. Y eso es pregunta generalmente de parciales y de finales y de todo, de en qué unidad se mide la distribución normal o qué unidad tiene la distribución z, y lo que tienen que decir son unidades de desvíos típicos o de desviaciones estándar, ¿sí? Se puede calcular la probabilidad asociada a los intervalos de los valores z, por ejemplo, de z mayor a 1,8, y eso lo hacemos mediante la tabla de la distribución normal estandarizada, que esta es la que van a tener en clase. Lo que van a ver acá es que en la primera columna de esta tabla, lo que van a tener es el primer valor entero. Fíjense que dice 0, después dice 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, y van a tener el primer decimal de un valor de z, ¿sí? Van a tener el primer decimal. Y en la primera fila, lo que van a tener es el segundo decimal. Entonces, si volvemos atrás, fíjense que dice 1,8. Para buscar el valor 1,8, yo lo que tengo que hacer es buscar el 1 con el primer decimal 8. Después del 8 hay un 0, entonces en la primera fila busco el 0 y la probabilidad para 1,8, pero después vamos a ver qué tipo de probabilidad es esa, es de 0,4641. Fíjense que delante de cada numerito hay un punto. Eso quiere decir que delante de ese punto hay un 0, o sea, es 0,4066, 0,4082, ¿sí? Y una particularidad de esta tabla es que, fíjense, va desde menor a mayor. Y si nosotros queremos buscar una probabilidad dentro del cuerpo de la tabla, lo podemos hacer en diagonal, porque acá está el menor número y acá está el valor más alto de probabilidad, ¿sí? Entonces, para encontrar un número de manera rápida, podemos bajar en esta diagonal, ¿sí? Ese modelo que yo le decía, o esa forma de nosotros estandarizar, es esta ecuación o esta función que le vamos a llamar estandarización, donde dice que z, cualquier valor de z, es igual a cualquier valor que pueda tomar la variable, a x, acá es x sub i, menos el valor de la media, dividido el desvío típico poblacional, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos estandarizar valores de la variable. Y acá van a ver que hay casos de la distribución normal, ¿sí? Donde dice que... Ay, disculpen un segundo. Se me sale... No sé por qué salió así. Un segundo. Me trabó la máquina. Esta. Pero no era esta, ¿no? Un segundo. Hace lo que quiere la máquina. Ahí está. Lo que quiere decir es acá, es que para cualquier valor de z que sea mayor que un z positivo,
lo que vamos a tener que hacer es 0,5 menos la probabilidad que nosotros encontremos en la tabla. El segundo caso dice, si nosotros buscamos un valor de z que sea mayor que cualquier valor de z negativo, lo que vamos a tener que hacer es a 0,5 sumarle la probabilidad que nosotros encontramos en la tabla. En el tercer caso, lo que van a ver es que si buscamos la probabilidad de todos los z menores a un z positivo, lo que tenemos que hacer es a 0,5 sumarle la probabilidad que encontramos en la tabla. El cuarto caso, lo que dice que si queremos saber la probabilidad de los z menores que un z negativo, lo que tenemos que hacer es a 0,5 restarle la probabilidad que encontramos en la tabla. Y esto después se lo voy a explicar de una forma mucho más simple, para que les quede y no tengan que aprenderse los casos. Y después, esto es solamente para que les sirva de apoyo, ¿no? Nada más. Pero si queremos saber la probabilidad de z que están entre dos z positivos, lo que tenemos que hacer es restar la probabilidad del z más grande menos la probabilidad del z más chico. ¿Sí? O sea, la probabilidad más grande menos la probabilidad más chica. Cuando queremos saber la probabilidad entre dos valores de z, uno positivo y otro negativo, lo que tenemos que hacer es sumar las dos probabilidades que buscamos en la tabla. Y si queremos saber la probabilidad de dos valores de z, o los valores que se encuentran entre dos valores de z negativo, lo que tenemos que hacer otra vez va a ser en este caso restar la probabilidad más alta a la probabilidad más baja a la probabilidad más alta. Todo eso que ven ahí como casos a mí no me gustan, pero tienen que ver que existen formas de que ustedes los ayuden, pero yo acá voy a sacar esto porque no me deja leer y voy a poner desde acá y vamos a seleccionar ese ejemplo. Y quiero que vean que acá hay un ejemplo, ¿no? Y acá hay un montón de probabilidades donde se piden un montón de cosas. Pero dice, se sabe que a las 21 semanas de gestación, el diámetro biparietal del bebé, bueno, bla, 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 y que además tiene que es una variable aleatoria con una distribución aproximadamente normal, tiene un promedio, ¿sí?, de 50 milímetros y una varianza o un desvío típico, perdón, de acá dice centímetros milímetros, ¿sí? Vamos a cambiar. Ahí está, 1 milímetro. Entonces, si se analiza un bebé extraído al azar de esta población, ¿cuál es la probabilidad? Y ahí empiezan la serie de preguntas, ¿sí? Nosotros tenemos dos parámetros, de los cuales tenemos el valor de la media y el valor del desvío típico. ¿Qué sabemos además? Que la media vale 50 milímetros y el desvío típico 1, y queremos calcular probabilidades. Queremos seleccionar un bebé al azar de esa población donde la variable esta tiene una distribución aproximadamente normal, y queremos saber cuál es la probabilidad de que si yo selecciono un bebé al azar de esa población, el diámetro, ¿sí?, biparietal mida más de 51 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra en juego, y voy a salir de acá, voy a anotar estos datos y vamos a hacer en el pizarrón estos ejercicios. Fíjense que la variable es una variable cuantitativa continua, por eso decimos que tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Pero como dato tenemos que mu es igual a 50 y que el desvío es igual a 1. Y ahora vamos a trabajar sin esto. Y a donde los quiero ver un segundo.
Igual nadie se conectó con cámara hoy, ¿eh? Qué feo. Solo 2. Ahí están. Bien. Tenemos como dato que la media para el diámetro biparietal es de 50 milímetros y un desvío típico. Si por ahí no se escucha bien es porque tengo mala conexión de internet últimamente, de 1 milímetro. ¿Sí? La pregunta era, si yo selecciono un bebé al azar, ¿cuál es la probabilidad que el diámetro biparietal mida más de 51 centímetros? Entonces esa pregunta yo la tengo que expresar en términos de probabilidad, y lo que dijimos que ese es un valor de la variable, y a cada valor de la variable le podíamos asignar una probabilidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 51. Fíjense que acá cuando hablamos de distribuciones de probabilidades continuas, siempre es mayor o igual o menor o igual, ¿sí? Incluye siempre el valor, o sea, mayor o igual a 51. No hay, como hay infinitos valores intermedios, no se puede poner mayor de 51 o menor de 51, ¿sí? Esto es lo que queremos saber. Entonces, ¿qué se aconseja para hacer? Y vamos a hacer el paso a paso de cómo calcular todas estas probabilidades. ¿Es lo que quiero saber? Entonces, para poder calcular esa probabilidad, lo primero que les recomiendo es dibujar. Tengo una distribución aproximadamente normal, donde la media vale 50, es lo que pusimos acá, y yo quiero saber la probabilidad, supongamos que acá está 51, de toda esta área que está en negro, porque es lo que yo acabo de poner en términos de probabilidad, es lo que me pedí ese inciso. La probabilidad de seleccionar un bebé al azar y que este tenga un perímetro, un diámetro biparietal mayor a 51 milímetros. Entonces, lo marcamos en el gráfico de la variable. Fíjense que acá dice X. Ahora, ¿qué debería hacer yo para poder hacer este cálculo? Debería tener una tabla, ¿sí?, de una distribución normal, donde la media sea 50 y donde el desvío sea igual a 1. O sea que deberíamos tener infinitas tablas de distribuciones normales por cada valor de media que tenga, por cada desvío típico que tenga. Entonces, como era imposible tener infinitas tablas de distribución normal, lo que se hace es estandarizar esta distribución. Y vamos a pasar de una distribución normal a una distribución normal estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estos valores de X lo vamos a convertir, no sé si se ve el rojo, en valores de Z, ¿sí?, de una distribución normal estandarizada, donde este valor de X51 le corresponde algún valor de Z, y donde la media, que acá valía 50, en una distribución normal estandarizada vale 0. Y donde el área que está en negro tiene la misma superficie que el área que está en rojo, y es decir que tienen la misma probabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar este valor de Z. ¿Cómo encontramos ese valor de Z? Ese valor de Z lo encontrábamos aplicando la fórmula de la estandarización, que era igual a cualquier valor de la variable dividido la media, menos la media, dividido el desvío típico. O sea, tenemos este valor, que es el que está en la consigna, y también tenemos este valor, que es el valor de X, o cualquier valor que pueda tomar la variable, ¿sí? En este caso, 51. Entonces, si queremos estandarizar para este ejemplo, lo que vamos a hacer es 51 menos 50 dividido 1, y eso es igual a 1. ¿De qué nos sirve dibujar? Que yo al dibujar, yo sé que en el cálculo que haga para el valor de Z, ese valor tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque está a la derecha, está por encima, desde 0 a infinito, desde 0 a menos infinito. Ese valor tiene que ser positivo, o sea que acá ya no le voy a poner Z1, sino que voy a poner igual a 1.
Y ahora ya tengo el mismo gráfico con la misma probabilidad, pero me falta expresarlo en términos de probabilidad. Voy a borrar esto. Y vamos a decir entonces que lo que está acá en negro tiene la misma probabilidad de lo que está acá en rojo, porque es la misma superficie. Y por lo tanto, voy a decir que esto que está expresado acá en negro es lo mismo que decir la probabilidad de los z, no sé si se ve ahí eso. ¿Se ve, chicos? Más o menos, profe. Vamos a seguir usando acá. La probabilidad de los z mayores o iguales que 1. ¿Sí? Lo que hicimos es expresar esto que está en rojo en términos de probabilidad. Y decimos que decirlo así es lo mismo que decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ver una tabla de la distribución normal, tengo que prestar atención qué probabilidad me da esa distribución normal. Y vamos a pasar un segundo. Yo quiero ver la presentación si les puse acá. Bueno, no se ve. Lo que sí vamos a hacer, si me permiten un segundo. Bien. Lo que vamos a ver acá es la tabla de la distribución normal, pero tengo que ver dónde la tengo. Un segundo. Ahí. No me funciona el mouse. Estoy con problemas de computadora, no sé qué le pasa. Bien. Van a ver acá que la tabla de la distribución normal que ya está disponible en la plataforma tiene un área sombreada. No sé qué dijeron, a ver. Se me va la señal, sí. Pero van a ver que acá tienen un área sombreada. Y esa área sombreada lo que me dice es la probabilidad que me está dando esta tabla. Hay muchas tablas de la distribución normal estandarizada. Algunas dan probabilidades de valores de z mayores, otras dan valores menores. Esta tabla en particular da probabilidades que van desde 0 hasta el valor de z que estamos buscando. ¿Sí? Fíjense que está en negrito. O sea que si yo busco acá el valor 0,58, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es buscar 0,5 y me voy hasta el 8, ¿sí? 0,58 y acá dice que es 0,2190. 0,2190 es la probabilidad que hay desde el valor 0 hasta 0,58, ¿sí? Ahora, si yo tengo que buscar, voy a salir de nuevo de acá, esta probabilidad que va desde 1 en adelante, tengo que pensar qué me da la tabla. La tabla me daba valores que van desde 0 hasta 1. O sea que me da esta probabilidad. Esa probabilidad a mí no me estaría interesando, ¿sí? O sea, eso no quiero yo quiero desde 1 hasta infinito. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo resuelvo este problema. ¿Qué hago? La tabla me da de acá hasta acá. Pero yo lo que quiero, en realidad, es desde acá hasta infinito. Lo que quiero es desde acá hasta infinito, ¿sí? ¿Qué hago? Si yo le resto lo que me da la tabla a esta probabilidad desde 0 hasta infinito, que era una de las propiedades que tenía la distribución normal, si se acuerdan decíamos que toda el área debajo de la curva tiene una probabilidad igual a 1 y que desde la mitad hasta infinito y desde la mitad hasta menos infinito, cada mitad tenía una probabilidad de 0,5. O sea que yo ya sé que esto que está en azul tiene una probabilidad de 0,5. Para saber el área que a mí me interesa, ¿qué debería hacer? A 0,5 le resto la probabilidad que me da la tabla que está en violeta. Y entonces, eso que acabo de dibujar ahí, lo voy a expresar en términos de probabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Para poder calcular esta probabilidad, voy a decir que esto es igual a 0,5, que es la probabilidad que hay en la
mitad del área debajo de la curva, menos la probabilidad de los z que están entre 0 y 1. ¿Sí? Le voy a restar esta probabilidad, o sea, la probabilidad de los valores de z que están entre 0 y 1. Y entonces ahí es donde yo voy a ir a la tabla de la distribución y voy a buscar este valor. ¿Sí? Vamos a la tabla. Y vemos. En la tabla, si yo busco el valor de z1, lo que me va a dar es la probabilidad de todos los valores de z que van desde 0 hasta 1. Es lo que yo escribí acá en el pizarrón. Entonces tenemos que buscar un valor de z igual a 1. ¿Cómo buscamos? Dijimos que la tabla daba el valor entero y el primer decimal, entonces tenemos acá 1, y después del 1 sería 0, 0, entonces 1.0, y buscamos el segundo decimal que sea 0 también, y entonces la probabilidad de los z que van desde 0 hasta 1 es de 0,343. Ese es el valor que yo voy a poner acá. O sea que esto que está escrito acá tiene una probabilidad de 0,343. Y esa es la probabilidad que le voy a restar a 0,5. Y por lo tanto, si hacemos 0,5 menos 0,3413, nos da una probabilidad de 0,1587. O sea que el resultado es 0,1587. Eso quiere decir que esta área que está en rojo tiene una probabilidad de 0,1587. Y dijimos que el área que estaba en rojo tenía la misma área o la misma probabilidad que el área que está en negro, y entonces el resultado es de 0,1580. O sea que la probabilidad de seleccionar un bebé al azar y que éste tenga un diámetro, ahí ya me olvidé, ¿qué medíamos? ¿Se acuerdan? Un diámetro Biparietal. mayor a 51 milímetros es de 0,1587. ¿Sí? ¿Entendió hasta ahí, chicos? Los pasos. Después los repasan, ¿no? Igual van a hacer un montón. Pero la idea es que, fíjense que acá lo que hicimos fue restar. ¿Sí? A 0,5 ese valor. Ahora vamos a ver el siguiente, que mida entre 48 y 50,5. Entonces, vamos a borrar. Y otra vez lo mismo, tenemos que dibujar. Y ahora se va a cortar el tiempo en 7 minutos. Pero yo quiero saber, yo voy a escribir en rojo primero. La probabilidad se ve, disculpe, entre 48 y 50,5. ¿Se ve este rojo ahora? ¿Se ve, chicos? No. No, poco se ve, profe. Ahora, no sé si es un poco más grueso. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe, se ve mucho mejor. Entonces, lo que queremos saber es de que si yo selecciono un bebé al azar, tenga un diámetro biparietal entre 48 y 50,5. ¿Qué voy a hacer? El primer paso, lo que tenemos que hacer es dibujar. Y dibujo el área. Decimos que para la variable que estamos estudiando, la media era 50, y queremos un valor que se encuentre entre 48 y 50,5, que podría ser ahí, sería mano alzada nada más. O sea que la probabilidad que estoy buscando es esta que está en rojo. Ahora, ¿qué dijimos? Yo no puedo tener una tabla para todos los casos, lo que tengo que hacer es estandarizar. Cuando estandarizamos, vamos a convertir esta distribución de
Distribución normal en una distribución normal estandarizada, donde la media es 0, donde 48 va a tener un valor de z, y donde 50,5 va a tener otro valor de z. Y donde el área que está en negro tiene la misma probabilidad que el área que está en rojo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar este valor de z y este valor de z. O sea que vamos a tener un z1 y un z2. Y dos valores de z. ¿Cómo vamos a hacer? Z1 va a ser igual al valor de la variable, en este caso 48, menos la media, que era 50, dividido el desvío típico, que era 1. El Z2 va a ser 50,5 menos la media, que era 50, dividido el desvío, que es 1. ¿Sí? Si hacemos los cálculos, esto nos da menos 2 y esto nos da 0,5. ¿Qué quiere decir? Que Z1 tiene un valor igual a menos 2 y que Z2 tiene un valor igual a 0,5. Uno negativo está por debajo del 0 y uno positivo está por encima. Una vez que nosotros dibujamos y ya completamos esos valores, lo que vamos a hacer es expresar esto en términos de probabilidad. Y entonces vamos a decir que esto que está en términos de la variable es lo mismo que si nosotros lo estandarizáramos y decimos la probabilidad de los z que están entre menos 2 y 0,5. ¿Sí? Valores de z que van desde menos 0,2 a 0,5. Perdón, desde menos 2 a 0,5. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a la tabla y busco 0,5, la tabla me va a dar una probabilidad que va desde 0 a 0,5. Si voy a la tabla y busco un valor de menos 2, la tabla no me da valores de menos 2. ¿Sí? Fíjense que la tabla de la distribución normal trabaja con valores positivos, ¿sí? No tenemos valores negativos de z, pero hay una propiedad que tenía la distribución normal, que decíamos que la distancia que había entre cualquier valor de z y la media negativo era lo mismo que la distancia de cualquier valor de z y la media positivo, ¿verdad? O sea que podríamos hacer como un espejo. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Lo que quiere decir esa propiedad es que si yo tengo acá el 0 y acá tengo un valor de z, por ejemplo, 2,58, la probabilidad que hay desde 0 hasta 2,58 va a ser la misma probabilidad que hay desde 0 hasta menos 2,58. O sea que lo que yo tengo que hacer para obtener todo esto es sumar la probabilidad que hay desde acá hasta acá con la probabilidad que hay desde el 0 hasta 0,5. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? En qué caso todo. Bien. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que tengo que hacer ahora es sumar la probabilidad de los z que van desde menos 2 hasta 0 más la probabilidad de los z que van desde 0 hasta 0,5. Entonces, eso lo voy a poner en términos del problema. Entonces voy a decir, la probabilidad de menos 2 menor o igual a z, y z menor o igual a 0, más la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,5. La tabla siempre me daba valores así, desde 0 hasta algún valor de z. No me daba desde 0 hasta algún valor negativo de z, pero decíamos que poner así era lo mismo que poner desde 0 a 2. Entonces vamos a ponerlo en términos positivos y vamos a decir que esto es lo mismo que decir la probabilidad de los z que van desde 0 hasta 2. Más, y esto queda igual, ¿no? Queda igual.
Y ahí sí ya podemos buscar esos dos valores en la tabla. Por esa propiedad que dijimos, ¿no? ¿Recuerdan? Que la distancia que había entre cualquier valor que nosotros tenemos, y acá es menos U2, y esta probabilidad es la misma que si yo lo hago como un espejo, y acá tengo un 2 positivo, y entonces esas dos áreas tienen la misma probabilidad, y es lo que hicimos acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar las probabilidades de los zetas que van desde 0 hasta 2 y la probabilidad de los zetas que van desde 0 hasta 0,5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de la distribución. Decíamos que, a ver, un segundo. Bien, que teníamos que buscar estas probabilidades. La probabilidad de que los valores de z que están entre 0 y 2 y de los valores de z que están entre 0 y 0,5. Entonces, eso sí encontrábamos en la tabla de la distribución normal. Vamos a poner la tabla de la distribución normal. Y el primer valor era entre 0 y 2, ¿se acuerdan? Entonces buscamos 2.00 y esa probabilidad es 0,4772. O sea que voy a anotar acá 0,4772. Y a eso le voy a sumar la probabilidad de los zetas que están entre 0 y 0,5. Entonces buscamos 0.5 y después del 5 hay un 0, entonces es 0,1915. No se ve, profe, lo que no se puede bajar la cámara, por favor. Una vez que tenemos esas dos probabilidades, lo que vamos a hacer es simplemente sumar. Si alguien ya lo sumó, me dicta. 0,4772 más 0,1915, 0,6687. Perfecto. 0,6687. Y entonces decimos que esta área que está en negro tiene una probabilidad de 0,6687 y que era la misma que el área que estaba en rojo. Entonces el resultado es 0,6687. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de seleccionar un niño al azar y que éste tenga un diámetro biparietal entre 48 y 50,5 milímetros es de 0,6687. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué otra pregunta había. La probabilidad de que mida menos de 49,7. ¿Sí? Entonces queremos la probabilidad que mida menos de 49,7. El borrador más lo que ensucia que lo que limpia, les cuento. 49,7, perfecto. Entonces, queremos la probabilidad de que si selecciono un niño al azar o un bebé al azar, el valor de X sea menor o igual que 49,7. Esa es la probabilidad que queremos. Entonces dijimos, una vez que nosotros expresamos en términos de probabilidad, lo que tenemos que hacer es dibujar, donde la media para la variable estudiada, que era X, es 50 y nosotros queremos de 49,7, o sea que toda esta área que esté en azul. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estandarizar y llevar ese valor, vamos a usar otro, a un valor estandarizado, a valores de Z, donde la media en Z es igual a 0, y donde ese valor de X
acá va a valer otra cosa, pero el área que está en violeta, que casi ni se ve, tiene la misma superficie que el área en azul y por lo tanto tiene la misma probabilidad. Lo que voy a hacer es expresar esto que está en azul, en violeta, en términos de probabilidad, pero para eso tengo que estandarizar. Entonces tenemos que encontrar un valor de z, donde el valor es 49,7 menos 50, que es el valor de la media, dividido 1, y eso nos da un valor de z que igual a 0, negativo, menos 0,3. ¿Sí? Entonces el valor de z es negativo y es menos 0,3. Este valor entonces es negativo y es menos 0,3 y lo voy a expresar en términos de probabilidad. Vamos a decir que esto que está acá es lo mismo que decir la probabilidad de los z menores o iguales a menos 0,3. ¿Sí? ¿Se ve ese color, chicos? Yo porque le estoy robando a mis hijos la fibra. A menos 0,3. Segundo, ¿qué dijimos? La tabla de la distribución normal no trabaja con valores negativos. Y decíamos que la distancia que hay entre 0 y menos 0,3 sería la misma distancia que hay entre 0 y 3 positivo. O sea, si me voy para este lado de la distribución, acá. Y o sea que el área que está en rojo tiene la misma probabilidad que el área que está en violeta. Y entonces, decir esto que está acá, los z menores o iguales a menos 0,3, es lo mismo que decir los z mayores o iguales que 0,3. O sea que acá lo voy a expresar en términos de probabilidad, y lo que voy a decir es que es lo mismo que decir la probabilidad de los z mayores o iguales que 0,3 positivo. Y acá estamos más o menos ante el mismo caso que el primer ejercicio. Veíamos que buscábamos mayores o iguales que un valor positivo. ¿Qué teníamos que hacer? Si yo me voy a la tabla y busco los z mayores o iguales, busco el valor 0,3, la tabla me da desde 0 hasta 0,3. Eso no me interesa. Yo lo que quiero es desde 0,3 hasta infinito. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, sabíamos que una de las propiedades que tenía la distribución normal es que desde 0 hasta infinito la probabilidad es 0,5. Entonces a 0,5 le resto lo que me da la tabla. Y me va a quedar lo que yo quiero. ¿Qué hacemos? Y bueno, lo escribo. ¿Qué voy a hacer? Esto es lo mismo que decir 0,5 menos la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,5. ¿Qué me queda? Buscar ese valor de probabilidad en la tabla, ¿sí? Buscamos el valor de z en la tabla, de nuevo, y vemos que... Profe, yo no entendí de dónde sacó el 0,5. El 0,5 es una de las propiedades que tenía la distribución normal. Decíamos que todo el área debajo de la curva tiene una probabilidad igual a 1. Desde la mitad, que es 0, hasta infinito, tiene una probabilidad de 0,5, y desde la mitad, que es 0, hasta menos infinito, tiene una probabilidad de 0,5. Ese 0,5 sale desde 0 hasta infinito. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendió lo que quiero decir? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, pero a mí no me importa, yo no quiero saber cuál es la probabilidad que hay desde 0 hasta infinito, sino que quiero saber desde 0,3 hasta infinito. Entonces, para saber eso que quiero, lo que voy a hacer es restarle la probabilidad que hay desde 0 hasta 3, hasta 0,3, que es lo que me da la tabla. Entonces, en la tabla buscamos 0,3 y me dice que es 0,1179. Y ahí leo lo que escribieron. Si lo entendés, pero no lo comprendés. Es práctica, ¿sí? Y ahora me olvidé cuánto daba la tabla. 1179.
Era Sí, profe. 0,1179, o sea que a 0,5 le voy a restar 0,1179. Lo que no se entiende, o lo que no comprenden, tal vez es porque todavía no asumieron el concepto de que, después le voy a dibujar, pero para que se entienda más, lo que yo hice es, si toda el área debajo de la curva tiene una probabilidad igual a 1, si lo divido a la mitad para la derecha tiene 0,5 y de la mitad para la izquierda tiene 0,5. Es todo esto. Ahora, yo no quiero toda esa probabilidad, yo quiero esto, desde 0,3 hasta infinito. Pero ¿qué pasa? Si voy a la tabla y busco 0,3, la tabla me da desde 0 hasta 0,3. Entonces, lo que hice fue restarle este pedacito a 0,5 y me quedó la probabilidad que yo hice. Es lo que está acá. Entonces, a 0,5 le restamos 0,1179 y nos da 0,3821. Gracias. Y entonces decimos que la probabilidad de seleccionar un bebé al azar y este tenga un diámetro, ay, siempre me olvido. Menor a 49,7. Menor a 49,7 milímetros es de 0,3821. ¿Sí? Profe, una duda, Sí. ¿la probabilidad no se expresaría en porcentaje o se la expresa como...? No, la probabilidad es una proporción, ¿sí? Ah, bueno. Y se expresa así. Después, vos, de una manera... podés hablar de esa probabilidad como un porcentaje, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que me gane una casa? Y empieza a calcular la probabilidad, no dice que es del 100%, sino que tengo una probabilidad de 0,0001, ¿sí? Pero es porque es probabilidad. La probabilidad se expresa entre 0 y 1. El valor máximo es 1, por eso todo el área debajo de la curva tiene un valor de probabilidad 1. Bien, Vamos a ver gracias. la otra pregunta. Profe, ¿cómo sería la interpretación? La probabilidad de seleccionar un bebé al azar de esta población y que tenga un diámetro biparietal menor a 49,7 milímetros es de 0,3821. Ahora dice que mida entre 50,5 y 52 milímetros, ¿sí? O sea que lo que queremos es que el valor de x, tenemos la probabilidad de que x se encuentre entre 50,5 y 52. Entonces lo dibujamos en la distribución donde la variable x tiene una media de 50 y queremos entre 50,5 y 52. O sea que esta área que está en negro es la que me interesa saber la probabilidad. Vamos a sacar esto porque si no, no van a ver bien. Entonces ese es el área que nosotros buscamos. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que estandarizar. Vamos a llevar esos valores de x a valores de z, donde la media ya no era 50, sino que era 0, y donde 50,5 era 0,5 si estandarizábamos, y donde 52 va a ser 2. ¿Por qué pongo esos valores? Porque hice la estandarización, ¿no? El Z1 sería igual a 50,5 menos 50 dividido 1,
y el otro z sería 52 menos 50 dividido 1, y esto es igual a 0,5, y esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá el área en azul, y lo único que tengo que hacer es expresar en términos de probabilidad. ¿Qué voy a decir? Que esto que está acá, en términos de la variable, es lo mismo que poner la probabilidad de los z que están entre 0,5 y 2. Ahora, estos dos son valores positivos de z. Si yo me voy a la tabla y busco el valor de 0,5, me va a dar la probabilidad que hay desde 0 hasta 0,5. Si me voy a la tabla y busco el valor de 2, me va a dar la probabilidad que hay desde 2 hasta 0, hasta 2, perdón, desde 0 hasta 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo obtener solamente este sector? ¿Qué debería La hacer? diferencia de la probabilidad de A2 con la probabilidad 0,5. Exacto, lo que voy a hacer es una diferencia de la probabilidad que hay de los z que están entre 0 y 2 menos los z que están entre 0 y 0,5. Y eso me va a dar la probabilidad del área que estoy buscando. Entonces, eso lo vamos a expresar en términos de probabilidad. Y vamos a decir que esto es lo mismo que decir la probabilidad de los z que están entre 0 y 2 menos la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,5. Y eso es lo que tenemos que buscar en la tabla. Vamos a la tabla de la distribución normal. Un segundo. Y vamos a buscar 2, y dijimos que 2 era 0,4772. Y la probabilidad de los z de 0,5 es 0,1915. Entonces, tenemos esos dos, hacemos la diferencia. 0,4772 menos 0,1915 nos da 0,2857. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de seleccionar un bebé al azar y este tenga un diámetro biparietal entre 50,5 y 52 milímetros es de 0,2857. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Sí, profe. Antes de Sí, continuar, profe. lo que vamos a hacer... Profe, no. Lo lamento. ¿Qué pasó? No quería sacarle una captura, pasa que no estaba copiando. No sé. Este ya no es mi problema, ¿no? Ahí lo hacemos de nuevo. Le estaba Ahí la prestando completamos. atención. 15 era, ¿no? ¿Y cuál era el resultado? 0,2857. Gracias. Ahí está. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. Ahora sí. Lo que les quería decir era, fíjense que cuando nosotros hicimos estos ejemplos, hicimos sumas, hicimos restas, sumamos y le restamos a 0,5 y restamos entre dos valores de z, sumamos entre dos valores de z, pero hay algo que siempre pasa cuando sumamos y que siempre pasa cuando restamos. Y lo que va a hacer es que cuando nosotros no pintamos, ¿qué quiere decir no pintar? Fíjense que en un caso yo tenía algo así y tenía marcado así, ¿no? Esto eran valores de z y acá estaba el 0.
Fíjense, yo no pinté el 0 acá. Entonces, ¿qué operación hice? A 0,5 le resté la probabilidad de la que buscaba en la tabla, ¿no? De los valores de z que estaban entre 0 y algún valor de z1 por z sub i. Eso es lo que hicimos ahora. No pinté el 0. En el otro caso, no pinté el 0 de nuevo, que fue el último, pero tenía dos valores de z, un z1 y un z2. ¿Qué es lo que hice en ese caso? A la probabilidad de los z que iban desde 0 hasta z2, le resté, vamos a acá poner menos, la probabilidad de los z que iban desde 0 hasta z1. O sea que otra vez no pinté el 0. ¿Qué operación tuve que hacer? Una resta. ¿Cuál era el otro caso? Cuando yo pinté el 0 para dos valores, por ejemplo, agarro y tengo dos valores de z, están acá y acá está el 0. ¿Yo qué hice? Pinté el 0. ¿Qué operación tuve que hacer? Hice una suma. Sumé lo que iba desde acá hasta acá, más lo que iba desde acá hasta acá. O sea que sumé la probabilidad de los z que van desde 0 hasta este valor de z, y desde 0 hasta este valor de z negativo, que después lo convertí positivo, ¿no? Lo hicimos positivo ese valor. Ahora, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que yo no tenga dos valores de z, y lo que haga sea marcar acá. Y lo que quiero es toda esta área en azul. Fíjense que volví a pintar el 0. ¿Cómo voy a obtener esa probabilidad? Y bueno, yo ya sé por teoría que desde 0 hasta menos infinito tiene una probabilidad de 0,5. Y lo único que tengo que hacer es sumarle lo que me da la tabla, que es desde 0 hasta ese valor de z que yo tengo. Entonces, cuando pinto, la operación que tengo que hacer es una suma. Si tengo un solo valor de z, a 0,5 le voy a sumar la probabilidad de ese valor de z que voy a buscar en la tabla. Si tengo dos valores de z, lo que voy a hacer es sumar las probabilidades de esos dos valores de z que voy a buscar en la tabla. Y es como una forma rápida de ver qué podemos hacer. ¿Ustedes me siguen? Si me dicen que no, lo lamento. Sí, profe. Buenísimo. Nos queda ver una cosita más y terminamos. Porque de acá se desprenden más cosas. No sé qué hice. Toqué algo acá, ahí está. Esa no es. Dice, ¿qué medida es superada por el 68% de los datos? ¿Sí? Acá es al revés. Lo que vamos a hacer acá se llama proceso de desestandarización. Antes se estandarizábamos. Pasábamos de valores de la variable a una distribución normal estandarizada y obteníamos la probabilidad. Ahora tenemos un porcentaje que lo vamos a transformar en una proporción, que es una probabilidad, y en base a eso vamos a encontrar el valor de la variable que se ve superado por el 68% de los datos. Y entonces, yo lo que quiero hacer, vamos a borrar acá, de verdad que mi borrador en vez de limpiar ensucia, después estoy con alcohol limpiando esto, pero bueno. Pero lo que queremos hacer entonces es, yo tengo una distribución de la variable donde la media es 50, ¿y dónde se encontraría, perdón, no se ve, dónde se encontraría el valor que se ve superado por el 68% de los datos? De este lado, vamos a llamar derecha o izquierda. ¿A la derecha? Derecha, profe, ¿por qué? A la derecha. Ustedes lo marcarían acá.
Ahí subirían así. Y este valor se ve superado por el 68% de los datos. O le parece que acá es más grande que acá. A Si la yo me izquierda, paro en profe. 50, ¿se acuerdan de la media? ¿Qué era la media? Era un valor que se vería superado por ¿cuánto? Separaba la serie de datos en dos partes iguales, ¿verdad? El Sí. 50% de los datos por encima del valor de la media y el otro 50% de los datos por debajo del valor de la media. Ahora, si yo quiero tener el 68% de los datos por encima de ese valor, ¿dónde tiene que estar? ¿Acá o acá? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Eso quiere decir que si yo quiero representar que el 68% de los datos esté por encima de ese valor, lo que tengo que hacer es marcarlo debajo de la media, ¿sí? Si yo quiero hacer que el 68% de los datos esté por debajo de ese valor, lo marcaría de este lado, ¿sí? Pero ahora me preguntan, ¿cuál es este valor de X? Eso quiero saber yo. ¿Qué valor de X se ve superado por el 68% de los datos? Decir el 68% de los datos, es decir, que esto tiene una probabilidad de 0,68. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo valores de X. La tabla es con valores de Z, entonces lo que tengo que hacer es representar esto en términos de Z y decir 50 ya no es 50, sino que es 0, y X1 ya no es X1, sino que va a ser un Z1, y esta área que está en negro tiene la misma probabilidad que el área que está en azul, o sea, 0,68. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué pasa acá? 0,68 es todo. ¿Qué dijimos en la teoría? ¿Cuál es la superficie que hay desde la mitad hasta el infinito, esta área? ¿Qué probabilidad tiene todo esto? 0,5. Esto tiene una probabilidad de 0,5. O sea que, ¿cuál es la probabilidad desde acá hasta este valor de Z? 0,18. 0,18. Ese es el valor de probabilidad que tengo que buscar ahora en el cuerpo de la tabla para saber cuánto vale Z. ¿Sí? Entonces, se llama desestandarización porque es el proceso inverso. Y ahora vamos a buscar ese 0,18 en la tabla o lo más próximo a 0,18. Lo más próximo a 0,18, fíjense que es 0,1808, acá dice, ¿no? Entonces, el valor de Z que le corresponde es 0,47. Ese es el valor de Z. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? 0,47. Entonces, lo que vamos a ver es que ese valor de Z está debajo del 0. Entonces, no es positivo y es negativo. Menos 0,47. Hasta ahí logramos obtener el valor de Z. Ahora, ¿cómo llegamos al valor de X? Dijimos que para estandarizar Z era igual al valor de la variable menos el valor promedio poblacional sobre el desvío típico. Ahora lo que queremos es este valor. O sea que vamos a decir que X es igual a Z por el desvío típico más el valor de mu. Si reemplazamos el valor de Z en esta fórmula, vamos a decir que X va a ser igual a menos 0,47 por 1, que es el valor del desvío típico, y a eso le vamos a sumar el valor de la media, que es 50. Entonces vamos a decir que X es igual a 0,47 más a menos 0,47 más 50, y eso nos da igual a 49,3. ¿Sí? Entonces, 53, perdón.
vamos a decir que este valor es 49,53. O sea, ¿qué valor de la variable se ve superado por el 68% de los datos? 49,53. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Es un proceso de desestandarización. Profe, Ese proceso de desestandarización es el que se usa después para poder hacer intervalos de confianza, para poder hacer predicciones. Sí, decime. sí me perdí. ¿De dónde salió el 0,18? Bien. Decíamos que todo el área tiene Era 0,68. Por teoría, yo ya sé que desde 0 hasta el infinito tiene 0,5. Si hago 0,68 menos 0,5, me queda que toda esta partecita es 0,18. ¿Sí? Recuerden que la tabla de la distribución normal que nosotros usamos da probabilidades desde 0 hasta cualquier valor de z. Entonces, sabemos que esta probabilidad de 0,18 queríamos saber cuánto valía 0. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Y por último, antes que se corte el tiempo, les voy a mostrar algo para que vean nada más. Vamos, un segundo que otra vez se me tilda. Y decíamos que, fíjense acá, esta es una salida de Infostat, donde yo le digo qué tipo de distribución tiene la variable, le pongo cuáles son los parámetros, cuánto vale la media, cuánto vale la varianza, y le digo que me busque la probabilidad de algún valor de X. Y ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Era para que lo vean que sí hay forma. Ahora esperen un segundo. Voy a mostrar nada más. No hagan así en el parcial, ¿no? No sean tramposos. Profe, ¿cómo va a ser parcial? ¿Así como los ejercicios de ejemplo que usted está dando? Como en la práctica y en lo que vemos acá. Por ejemplo, este es Infostat, ¿sí? Y ahora yo en Infostat le digo que quiero calcular probabilidades, y le digo acá que ya por defecto me dice, bueno, vas a trabajar con la distribución normal, me dice, ¿cuánto vale la media? Y le digo, la media vale 50. ¿Cuánto vale la varianza? Vale 1. ¿Y qué valor de X querés? Entonces, por ejemplo, en el práctico decía que mida más de 51 centímetros. Entonces yo le pongo acá 51, le pongo calcular y ahí ya me da la probabilidad. Entonces, acá ¿qué me dice al principio? Me dice la probabilidad de los X menores o iguales que 51. En la segunda me da la probabilidad de los X mayores que 51. Y fíjense acá al final, pone la probabilidad de los X iguales a 51. Y en la teoría dijimos que la probabilidad de un valor igual a un valor de X sería igual a 0 porque no había área, ¿sí? Por eso pone 0. Pero ya acá Infostat nos hace todo. ¿De qué le sirve Infostat? Imagínense, ya que estamos, nos quedan 3 minutos, no sé si quieren que les muestre, pero si tienen que hacer algún trabajo científico o alguna presentación, supongamos que yo voy a abrir acá una tabla de ejemplo. Infostat viene ya con algunos, abrir datos de prueba. Tienen datos de prueba, espero que se abra, ahí está. Vamos a elegir alcoholismo. Y me dice que tiene el género, en la edad, por ejemplo, acá está separada por mayores, medianos, jóvenes, no sé cómo lo clasificó. Creo que si presionamos F2, nos dice cómo están cada una de las categorías, y nos explica, da una descripción de todas las variables. Pero no quería alcoholismo, pero no importa, porque no tiene una variable con edades. Un segundo. Vamos a abrir otra. Ajo blanco, sí, porque esto es hecho por la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, y son todos agrónomos y que se dedican al área ambiental, y el ejemplo
en general están hechos en variables ambientales. Pero acá tenemos el año de cosecha, el perímetro y el peso, imagínense un peso cualquiera, y yo quiero hacer las medidas de resumen, esas que hicieron en bioestadística 1 o en el práctico número 1 de repaso. Y quiero calcular todas las medidas de resumen, y yo le pongo acá el programa que me calcule el tamaño de la muestra, la mediana, la varianza, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, que me dé la simetría, la kurtosis, el percentil 10, el percentil 90, que me lo presente de manera vertical, le pongo a aceptar y acá está todo. Todo lo que hicieron ustedes en el práctico 1. Por ejemplo, ¿ve? Y ahí me dice cuál es el peso medio, cuál es el desvío típico, la varianza, el coeficiente de variación, la mediana, el cuartil. Por ejemplo, puedo hacer una tabla de frecuencia. Es decir, quiero una tabla de frecuencia también para el peso y que me calcule las frecuencias relativas, las absolutas acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas. Y le doy a aceptar y ahí ya me calculó toda la tabla de frecuencia con los intervalos, con la marca de clase o punto medio, las frecuencias absolutas, las relativas, las absolutas acumuladas menores o iguales y las relativas acumuladas menores o iguales. Puedo pedirle también que me haga un gráfico, por ejemplo un histograma para el peso, y decirle, bueno, hacemos un histograma para el peso, y ahí me tiró el histograma, pero en realidad no quiero el histograma, quiero el polígono, le ponemos acá, un polígono, y nos da el polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces, fíjense que el programa hace todo. Ahora, ¿cuál es la capacidad de ustedes? Que ustedes pueden interpretar todo esto. Acá podemos jugar, ¿no?, con la clase y le damos una suavidad a la curva, podemos hacerlo un poco más inclinado, y ahí decimos, si miro esto, ¿qué digo? Tiene una distribución asimétrica positiva,